una breve introducción del libro Derechos y Garantías de Ferrajoli de la ley del más débil. Cuando hablamos de una definición teórica puramente formal o estructural de derechos fundamentales, son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados de personas o seres humanos y con capacidad de obrar. Una vez entendido esto, quiero referirme a los derechos humanos y empezar por la historia y de dónde nace ello, porque es muy importante, sabiendo las diferencias que a lo largo de la historia ha tenido el ser humano y las luchas constantes que ha tenido que pasar para que los derechos sean respetados e igualitarios para todas las personas en las sociedades actuales. Es por ello que en este momento voy a dar una reseña histórica de todo lo que ha tenido que vivir la sociedad, la humanidad y los seres humanos para poder seguir con la lucha. El concepto de derechos humanos ha comenzado a formar parte del vocabulario de la mayoría de los países, también en el occidental, hablando de todas las latitudes y los documentos oficiales, pero hay que tener en cuenta que queda un gran camino por recorrer para que esté en todos los países, y esto supone un permanente esfuerzo educacional. Sin embargo, cuando nos referimos a la expresión derechos humanos, es relativamente reciente en la historia de la humanidad, aun cuando los conceptos relacionados con la libertad, justicia y dignidad del ser humano han sido proclamados y defendidos a lo largo de la historia, tanto por filósofos como por fundadores de diferentes religiones. En este momento quiero describir grandes hitos que han desarrollado los derechos para todos los seres humanos, especialmente en los pensamientos filosóficos y religiosos que han servido como fundamento, y posteriormente se demuestra que en el proceso efectivo y el reconocimiento oficial de la importancia de estos derechos, por lo general siempre ha estado ligado a un contexto o se origina en controversias y conflictos siempre violentos entre guerras de las sociedades. Han tenido que pasar varias muertes para que existan estas declaraciones. Además, quiero hacer un hincapié en el reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas y la emergencia de las nuevas situaciones relacionadas con los adelantos científicos y tecnológicos, también los cambios de las necesidades sociales y culturales, los cuales van produciendo y hacen posible que hoy en día los derechos humanos se visualicen y también entendamos dinámicamente que es un proceso de expansión y revisión. Sin embargo, este proceso ha ido manifestándose algunas tensiones al borde de una concepción más liberal y comunitaria. Existen varios aportes de grandes pensadores y filósofos, entre ellos, a partir de la Ilustración se ha planteado una visión muy antropocéntrica de la vida social, cultural y política. Es por ello que se comienzan a reconocer los derechos individuales basados en la dignidad y el valor del ser humano frente a la autoridad de otras instituciones, incluso las instituciones religiosas. De esta forma, valores inspirados en lo moral, en lo judeocristiano y en las religiones monoteístas que ahora se han secularizado y se han asumido como fundamento de estos derechos, y se prepara de esta manera el tránsito de una sociedad centrada en deberes y otra que reconoce los derechos del hombre en tanto como ser humano, de modo que después se dan las condiciones y se producen los acontecimientos críticos y la nueva sociedad postula su reconocimiento oficial a través de las declaraciones solemnes plasmadas en derechos y garantías. Sin embargo, para la mentalidad actual es imprescindible que ni la ambigüedad grecorromana y las antiguas religiones han cuestionado la esclavitud como un régimen social que ha violado la dignidad humana y ha discriminado vergonzosamente a los seres humanos. Por ello, creo que debería citar como medio muy importante de la historia la Carta Magna Libertatum de 1215. Este documento se originó
gracias a la lucha y al conflicto que existía de las diferencias entre la monarquía y el pueblo, que siempre ha sido demasiado. En 1215 toma el nombre de Carta Magna las libertades de Inglaterra, y en ella se abordan una diversidad de temas como la reducción de los derechos del rey y el reconocimiento de los abusos, penas, castigos en la confirmación de los privilegios de los nobles de la Iglesia. La limitación de poder de los nobles para disponer de los bienes a sus vasallos y poder favorecer a los grupos débiles de la sociedad. Allí comenzamos a hablar del derecho del más débil, del cual Luigi Ferrajoli nos habla en los derechos y garantías, en las constitucionales del derecho. Particularmente en la Carta Magna vino a reforzar un sistema feudal del reino, con el reconocimiento de un parlamento. Pues ese documento se firmó y 25 varones debieron recoger y responder las quejas, ya tomándolas en cuenta de las personas, y fue un momento histórico, pues actualmente algunos de los derechos que se han plasmado ahí están vigentes en las legislaciones modernas. Derechos fundamentales. No disfrutaremos la seguridad sin desarrollo, no disfrutaremos del desarrollo sin seguridad, y no disfrutaremos ninguna sin el respeto a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos que son inherentes a toda persona, por el simple hecho de ser persona. Estos derechos son intrínsecos. Brevemente, los derechos fundamentales tienen su origen en la Edad Moderna. En la Edad Antigua no existían, porque no existía ni siquiera el concepto de persona. El concepto de persona se fue introducida por el cristianismo en la Edad Media. Se desarrollaban de una forma escueta, pero ya iban asomando algunos derechos fundamentales, y es en la Edad Moderna donde se ven desarrollar aún más ampliamente los derechos fundamentales. El primer jurista que habla de derechos fundamentales basados en el naturalismo, en el derecho natural, es Francisco de Vitoria. Los derechos fundamentales se codifican por primera vez en Inglaterra en el año 1689, que es una declaración de derechos. Posteriormente, la Declaración de Virginia de 1776. Poco a poco, las declaraciones de derechos humanos, la lista de los derechos humanos, se van introduciendo en las constituciones. Así es que tenemos dos constituciones que han sido muy influyentes a nivel mundial. Una es la de México de 1917 y la otra constitución es de Weimar de 1919 en Alemania. En la época actual, a través de la ONU, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se convierte en un fenómeno universal la Declaración de los Derechos Humanos, aplicables a todas las naciones que son miembros de la ONU. Asimismo, los encargados de tutelar y garantizar los derechos fundamentales van a ser los tribunales constitucionales de cada país por lo general, las más altas instancias judiciales del Poder Judicial o el órgano que interpreta la Constitución. Los derechos fundamentales están ligados a la dignidad humana. Se encuentran expresados a través de garantías constitucionales reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, consagrados en el título 2 desde el artículo 10 al artículo 83. Luigi Ferrajoli describe a tales derechos como las leyes de los más débiles, que solo las personas que se encuentran en una situación de debilidad van a necesitar que se tutelen sus derechos. Es importante mencionar que los derechos humanos están ligados a la idea de los derechos fundamentales y que estos son inherentes al ser humano. Las características de los derechos fundamentales es que son inviolables e irrenunciables, inalienables e imprescriptibles. Los derechos fundamentales se clasifican como primero tenemos los derechos civiles y políticos, que son derechos individuales otorgados a la persona con independencia de su ubicación como parte de un grupo social.
Como otro, tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, que son parte de un grupo social con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades vitales. Para Joaquín Urías, los derechos fundamentales son aquellos que tienen una conexión tan importante con la esencial del ser humano, que tienen que estar protegidos por encima de todo. La evolución de los derechos fundamentales en el Ecuador. Ecuador ha tenido 20 cartas políticas desde que se constituyó Estado independiente en el año 1830. Con la Constitución del 2008, los derechos fundamentales se garantizan en forma absoluta: el derecho a la vida, como el derecho a la libertad e igualdad e integridad sexual. Los derechos fundamentales son importantes porque protegen a la víctima en el momento que se comete un delito, al imputado a lo largo del proceso penal, a los trabajadores frente a los empleadores y a todos los seres humanos frente al poder de los gobernantes. El correcto establecimiento de los derechos fundamentales, su buena redacción y sistematización pueden construir un paso importante para el desarrollo y tutela de los mismos, pero serviría de muy poco si juntos a ellos no se establece un sistema igualmente eficaz y correcto de garantías. Para empezar, debemos entender de manera más básica de interpretar es que todas las personas deben ser tratadas de forma igual por parte del Estado y por parte de la sociedad. En consecuencia, todo trato diferente está totalmente prohibido y, como bien sabemos, todo trato desigual es considerado como una discriminación. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 11, numeral 2, nos dice e indica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y también nos dice que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad a favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Dentro de lo que respecta al libro de derechos y garantías de la ley de más débil de Luigi Ferrajoli, nos habla y profundiza más acerca de la igualdad que tiene la mujer. Es mucho lo que se puede y debe decir sobre la igualdad ante la ley de mujeres y hombres, esto porque el comentario se enfoca principalmente a la responsabilidad que posee todos los estados de asegurar que todas las mujeres gocen de todos sus derechos humanos en igualdad que todos los hombres. Sin embargo, antes de hablar sobre esta responsabilidad, se debe tomar en cuenta un breve comentario sobre el concepto en sí de lo que es la igualdad, puesto a que la igualdad fue concebida desde el pensamiento político clásico como un hecho y no más bien como un valor. Desde Aristóteles hasta la gran parte del pensamiento ilustrado que hoy poseemos, la tesis o prácticamente la palabra igualdad fue razonada con argumentos de hechos, es decir, los hombres, así como mencionaba Hobbes, son iguales porque todos mueren, o, como decía Locke, que tienen las mismas inclinaciones y facultades, o también como decía Rousseau, que la igualdad se mide en las relaciones y capacidades o méritos de cada individuo. Desde ese entonces, a las personas que sufren de desigualdad y discriminación se les exige demostrar que son iguales en el sentido de ser similares. Aquello que ya gozan de los derechos que hoy en día seguimos buscando y lo que personalmente pienso que se encuentra un poco mal. Es por esto que la lucha de las mujeres por alcanzar la ciudadanía plena se presentan como lucha de las mujeres por ser iguales, idénticas a los hombres. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la igualdad no se refiere a la semejanza de capacidades o méritos o cualidades físicas que poseen los seres humanos, sino más bien que es un derecho autónomo propio del ser humano. Este derecho, tal como ha quedado plasmado en casi toda su totalidad de instrumentos legales de los derechos humanos, está establecido por el término de ser y no más bien por el término del deber ser. Es más, la gran innovación introducida en la doctrina de los derechos humanos hoy en día es haber hecho que el principio de igualdad se encuentre ya plasmado en una norma jurídica. Esto quiere decir que el derecho a la igualdad no es un hecho, sino un valor establecido precisamente ante el reconocimiento de la diversidad humana y que hoy en día se encuentra ya plasmado en toda constitución de Latinoamérica.
entender la igualdad como una semejanza no ha sido fácil. Es más, existen algunas feministas que han ilustrado que las diferencias biológicas producen desigualdad o desventajas para las mujeres, porque la mayoría de leyes y políticas funcionan con un estándar basado al sexo masculino. Así pues, la fuerza física o el hecho de que los hombres no se puedan embarazar son condiciones que exigen a las mujeres y quieren tener las mismas oportunidades que poseen los hombres. Pero además, hay desigualdades en el orden social que no vienen directamente con las diferencias biológicas, sino que son debidas a la construcción social de roles y estereotipos asignados tanto a las mujeres como a los hombres. Esta construcción de género expresa, por ejemplo, en las desigualdades que son las generadas por el doble o triple tiempo de jornada laboral, así como también el hecho de que las mujeres son más vulnerables a la violencia sexual o que han vivido milenios de subordinación. Todas estas son condiciones generadas por la construcción social de género y no por razones biológicas. Por eso es importante que las leyes, mecanismos e instituciones que se creen para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tomen en cuenta las distintas formas en que las mujeres son discriminadas y que partan de ahí la mayoría de políticas, leyes, mecanismos, procedimientos e instituciones ya existentes y que no sean totalmente neutrales, sino que estén construidas con un estándar de igual género y no solo por el género masculino. Por ejemplo, una política para igualar oportunidades de las mujeres en el empleo, por más buena que sea, si no toman en cuenta las costumbres y hay otras leyes y políticas que causan desventajas hacia la mujer, no van a lograr que las mujeres tengan las mismas oportunidades de los hombres. Por eso los derechos humanos exigen que para implementar una política de igualdad o de igualitaria en las oportunidades se tomen en cuenta todos los factores sociales que incidan en esa desigualdad. Es decir, no se trata de que las mujeres no tengan hijos para tener las mismas oportunidades que los hombres, sino que el Estado elimine todas las barreras y estereotipos sociales que le hacen que ser madre y ser trabajadora asalariada sea una palabra difícil de conjugar. Es más, recordemos que gracias a las mujeres, el alzamiento de las feministas han creado derechos facultativos solo para ellas y para otras personas en relación a su orientación sexual. Pero también recordemos que gracias a los derechos de hombres y mujeres y sobre todo a la responsabilidad de igualdad podemos construir y generar leyes jurídicas basadas en la realidad y sobre todo beneficiarias para ambas. Derecho a la identidad. Identidad proviene del latín identitas, que hace referencia al conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Los rasgos que caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Ahora sí, hablamos del derecho a la identidad. Estamos hablando de un derecho que consiste en reconocer a las personas jurídicas y sociales de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades. En nuestra Constitución, en el artículo 66, nos hace referencia a que todas las personas gozamos de derecho a la identidad personal basada en la libertad de escoger los apellidos y nombres, conservando las características materiales e inmateriales de la entidad, tales como son la nacionalidad, la personalidad, la manifestación espirituales, culturales, religiosas, y lingüísticas y políticas. También tenemos de las sociales. También de ciertas maneras es el derecho comprende a un conjunto de atribuciones y características que permiten individualizar a una persona en la sociedad. También se debe mencionar que ese derecho es para todas las personas, que es decir, que es un derecho que no tiene exclusividad. Y cuando decimos que no es exclusivo, significa que es un derecho universal. Es un derecho humano que no tiene caducidad. Es un derecho único. También es un derecho irrenunciable. Es un derecho intransferible e indivisible.
Además de lo ya mencionado, no debemos mencionar que el derecho a la identidad desprende inevitablemente de una serie de derechos más, que también son necesarios, como por ejemplo el derecho al nombre, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a la salud, el derecho a tener una salud, entre otras cosas. Es decir, un ejemplo, si a mí se me vulnera un derecho a la identidad, no me pudiera beneficiar de estos derechos. Además, las normas internacionales señalan que el derecho de la identidad dota de identidad profesional, lo que nos permite el profesionalismo de otros derechos. Muchos se preguntarán por qué el derecho es importante a la identidad. Este derecho es importante ya que este derecho es muy importante a los derechos humanos, ya que alrededor de 200 millones de niños no cuentan con un nombre. Esto no debería ser algo normal, es decir, si se les vulnera el derecho a la identidad, por lo cuanto esas personas no tendrían capacidad jurídica. Como se dice en algunas ocasiones, estas personas o estos niños que no son unas figuras, que no figuran en un documento, son unas personas o que se identifican como personas invisibles, porque no hay constancia legal versus su existencia. Estas personas tienen que enfrentarse a la exclusividad y también a la discriminación. También el derecho a la identidad es un derecho por lo cual todas las personas desde que nacen tienen el derecho inalienable a contar con los atributos ya que desde el año 1895 los datos biológicos y culturales que permiten su individualización como sujetos en la sociedad y también son caracterizados a ser privados de los mismos. El derecho a la identidad abarca que todos los derechos de la identidad también tienen que tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a ser inscritos en un registro público, a conocer y a ser cuidados por sus padres, y a pesar de una parte familiar. El derecho está incluido en los artículos 7 y 8 de la Conveniencia sobre los Derechos del Niño, aprobado el 20 de noviembre de 1989. Su inclusión fue propuesta por la Organización Argentina de Derechos Humanos como expresión de su lucha por recuperar los derechos de los niños que fueron secuestrados y privados de su identidad durante la dictadura en ese país, razón por la cual son conocidos como los artículos argentinos. El derecho a la identidad personal puede ser situado como antecedente jurídico en el derecho que se parte a partir de la Conveniencia de los Derechos de los Niños, que se dio en el año 1989, que eso se instauró como tal. También garantiza la conservación de la identidad del niño. El niño adulto, que también tiene una conceptura a partir del caso de Argentina, de apropiación y su sustitución. También en su reforma en 1994 de la Constitución Argentina, lo refleja como parte de su texto de conveniencia sobre los derechos del niño. Voy a hablar un poco sobre el derecho a la igualdad sexual. Este es un tema que se relaciona bastante con lo que es la igualdad de género, derechos reproductivos, derechos de la mujer, desigualdad de género, entre otros. Pero para empezar a hablar sobre este tema, creo que es necesario hablar de lo que es el androcentrismo, considerado como una visión o una práctica consciente del ser humano de considerar al hombre como el centro de todas las cosas, o protagonista de la historia o de la civilización humana. Pareciera que el problema proviene de ahí, pero no es así, ya que el androcentrismo se da de cierta manera de forma natural. Entonces, para esclarecer un poco más el tema del derecho a la igualdad sexual, es necesario también hablar de la igualdad de género, en donde, según Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres. Por tanto, se entiende que el sexo con el que haya nacido una persona nunca va a determinar qué derechos o qué oportunidades y responsabilidades puede tener una persona a lo largo de su vida. Si Naciones Unidas nos dice
que todos tenemos igual de derechos, entonces si hay personas que nacen con características biológicas distintas entre sí, no quiere decir que va a tener más o menos derechos uno del otro. Por lo tanto, la igualdad de género se la considera un derecho universal, un derecho incorporado ya en la normativa internacional, exactamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General el día 10 de diciembre del año 1948. Así también tenemos nuestra Constitución del Ecuador, en donde se establece en el artículo 11: toda persona son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género o identidad cultural, entre otros. Estas disposiciones son similares. Entonces, si todos los seres humanos nacemos libres e iguales y gozamos de los mismos derechos, como mencionan las normativas, quiere decir que todas las personas que nacen con características biológicas de sexo distintas tienen garantizadas las mismas libertades, la misma igualdad y la misma dignidad para acceder a cualquier tipo de derecho, reconocido en normativa nacional o internacional, sin distinción de sexo, y que el Estado es quien tiene la obligación de garantizar que estos derechos se cumplan y de promoverlos a través de la legislación y de políticas públicas adecuadas. Por otro lado, cerrando un poco esto, podría mencionar que si no se respeta este derecho de igualdad sexual, estamos hablando ya de cierta manera de una discriminación sexual. Por ejemplo, hay personas en algunos países que son discriminados. Se puede mencionar casos fuertes donde hay personas que toman una orientación sexual distinta, no acorde a lo preestablecido en determinados lugares o en determinadas culturas. Como sabemos, en determinados países cada cultura tiene estándares sobre la forma en la que la persona debe comportarse según su sexo, y de no hacerlo o no hacerlo sufren quizás marginación, problemas laborales, incluso acoso, prisión e incluso en ocasiones la pena de muerte. Por otro lado, y finalmente podría mencionar incluso situaciones en las que existen países con brechas salariales de porcentajes similares en forma anual entre hombres y mujeres. Por lo tanto, se observa que existe un sinnúmero de vulneración al derecho de la igualdad sexual, llevando incluso a que una sociedad no pueda desarrollarse de una óptima manera. Sería también, como decir, una consecuencia. Porque si la mitad de la población o un alto porcentaje de la misma no tiene el mismo trato o atención por el simple hecho de tener características biológicas distintas, estamos hablando de un problema que tiene la necesidad de resolverse de una manera urgente. Lo que en nuestros días se conoce como derechos humanos está refiriéndose al reconocimiento de que toda persona humana, por el hecho de serlo, es portador de atributos autónomos que deben ser reconocidos y protegidos por el Estado. En este caso, todos los seres humanos somos esencialmente idénticos en valor y dignidad, pero somos diferentes en nuestros aspectos y rasgos, ya sean físicos, sociales, culturales, aptitudes y necesidades. Estos nos proporcionan una identidad propia y nos garantizan una identidad de tener un derecho de diferencia, completamente diferente a otras personas. El hombre, por ejemplo, no es más ni menos que la mujer. Simplemente cumplen ciertos roles distintos, o en este caso serían casos distintos, en vista a necesidades comunes, aunque parezcan lo contrario. El derecho a la diferencia es el mismo derecho a la igualdad, ya que
se reclama desde el respeto a lo que se tilda como distinto a la mayoría. Sin embargo, con el propósito de sacar provecho sobre otras personas, defendiendo la superioridad de ciertos grupos humanos, sobre todo con el fin de utilizar y dominarlos, esclavizarlos, combatirlos y hasta exterminarlos. Eso es lo que nos menciona en la ley del más fuerte, en el libro de Luigi Ferrajoli. Esa es la ley que nos está mencionando. Desde la Segunda Guerra Mundial y luego de ella, el mundo empezó a concientizar de que había que declarar universalmente la igualdad de todas las personas, con el propósito de respetar sus diferencias y así consagrando en la ONU la Declaración Universal de 1948. Sin embargo, el ser humano se resiste a no sentirse más que otros. Y aunque subsisten muchas formas de discriminación, aun cuando las normas jurídicas condenan estas actitudes ilegales de discriminación hacia otra persona, la no discriminación contra la mujer fue aprobada en el convenio de 1979 y en 1983. Este convenio se realizó en Ginebra con la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial. Estos son unos temas muy importantes en cuestiones a los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los extranjeros, los de elegir una orientación sexual. Son todos estos ejemplos de situaciones y de características que necesitan una especial y protección legal para estas personas. Observando los derechos humanos por parte de la historia y de las primeras expresiones oficiales de los mismos, que refiere el reconocimiento y respeto por parte de los gobernantes de ciertas libertades, las cuales quedaron formuladas en las primeras declaraciones de derechos. Así se manifestó con estas también que se trata de las prerrogativas individuales sagradas y fundadas de una propia naturaleza del hombre, que no deberían dar origen a una mera concepción o alguna autoridad superior. También se dio como respuesta a los cambios económicos y políticos de la sociedad, que agregaron otras libertades colectivas y reconocieron el rol social e individual de cada uno, los derechos sociales correspondientes de este, y de este modo las libertades reivindicadas que se han transformado en derechos para ser reconocidas y ejercidas, y deben ser y tener correlato con el compromiso de las instituciones nacionales. Es por ello que las necesidades emergentes y las nuevas amenazas de la vida del ser humano y a su hábitat se han convertido y se convertirán en una fuerte y fuente nueva de derechos, que también podrán crear situaciones controversiales entre los derechos aparentemente opuestos o correlacionarse con deberes basados en el propio valor de la vida humana, que es lo que nos habla Ferrajoli en el libro.